Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo vamos a hablar de un concepto llamado representación. Estas representaciones nos permitirán, como su nombre indica, representar propiedades físicas en el ámbito de la simetría de una molécula. De momento no vamos a utilizar nada práctico, solamente vamos a hablar de cosas sencillas. Más adelante veremos estrictamente para qué puede servir todo este concepto de las representaciones en el estudio de la espectroscopía de una molécula. Bien, en primer lugar vamos a poner en resumen todo lo que llevamos estudiado hasta ahora. Un grupo puntual es una colección de elementos de simetría que posee una molécula. Se le llama puntual porque todos los elementos de simetría pasan por un punto. Por ejemplo, en el caso de la molécula de agua, tanto el eje binario como los planos pasan por un punto que es el centro de masas de la molécula, y es este punto más o menos situado por debajo del centro del átomo de oxígeno. La molécula de agua pertenece al grupo C2V y contiene, como veis, el elemento identidad, un eje binario, un plano XZ y un plano YZ. Tal como hemos hecho en los grupos, digamos, abstractos, podemos llevar a cabo una tabla de multiplicación y hallar la multiplicación, por ejemplo, del elemento C sobre el elemento de identidad, pues es C sub 2. Por lo tanto, tanto la primera fila como la primera columna son triviales. El resto de elementos los podemos hallar bien cogiendo un punto determinado, un hidrógeno, y actuando sobre él con cada una de las operaciones de simetría y ver a cuál otra operación de simetría pertenece. Podemos utilizar matrices para hallar estas operaciones de simetría o proyecciones estereográficas que os explicaré en otro vídeo. Este grupo, por ejemplo, C2V es un grupo abeliano. Todas las operaciones conmutan. Por ejemplo, si llevamos a cabo sigma xz y después C2, es lo mismo que llevar a cabo C2 y después sigma xz. Por lo tanto, todas las operaciones conmutan y es un grupo abeliano. Vamos a estudiar ahora el grupo puntual C2V desde el punto de vista de la teoría de grupos abstracta. En primer lugar, lo que vamos a hacer es analizar cuántos de los elementos de simetría de este grupo puntual son conjugados. Recordad la definición de conjugados. Los elementos de simetría, en este caso, o elementos de un grupo, son conjugados si responden a esta transformación de semejanza que tenemos aquí. Vamos a ver qué pasa con el elemento de simetría binario, C2. Bien, para ello, aplicar, por ejemplo, la identidad y después la inversa de la identidad sobre C2 nos daría C2. Por lo tanto, es trivial en este caso esta operación. Pero ahora vamos a ver qué pasa si primero aplicamos la operación de simetría de reflexión en el plano XZ, después el eje binario, después la inversa de dicha operación. Recordemos que la inversa de una operación de reflexión es su misma operación de reflexión. Por lo tanto, sigma xz a la menos 1 también es sigma xz. Vamos a ver. Si primero efectuamos la operación sigma xz y después el C2, hemos de, como veis, llegar a esta casilla de aquí, que significa la operación de reflexión sigma y z. Por lo tanto, estas dos operaciones dan sigma y z. Si ahora aplicamos otra vez sigma xz, ¿qué obtenemos? Sigma y z, buscamos la fila donde está sigma xz y vemos que es la operación de rotación C2. Si hacemos lo mismo para el plano de simetría y z, también tendremos C2. La conclusión es que C2 es conjugado de sí mismo. Si hacemos lo mismo, estas operaciones que hemos visto anteriormente para el plano de simetría sigma xz y sigma y z, obtendremos las mismas conclusiones. Los cuatro elementos son conjugados de sí mismos. Por lo tanto, el grupo puntual C2V contiene cuatro clases, cada una con un solo elemento de simetría. Vamos a ver ahora otro grupo puntual que tiene un conjunto más de elementos de simetría y que conocemos bien, que es el grupo puntual al cual pertenece la molécula de amoníaco. Este grupo puntual contiene el elemento de identidad, un eje ternario aplicado dos veces y tres planos de simetría. He de advertiros ahora que en algunos libros el eje de rotación propia aplicado dos veces a veces se simboliza con el simbolito este que aparece aquí de C3-. De tal manera que C3+ significa una rotación antihoraria y C3- una rotación horaria. Bien, pero seguiremos con esta nueva nomenclatura. Lo primero que haremos es buscar, en principio, las clases conjugadas que hay. Y por lo tanto, utilizando la tabla de multiplicación, podemos llevar a cabo, por ejemplo, para el eje de rotación ternario, todas las operaciones de semejanza que hemos visto en el dibujo anterior. Y en todas ellas observamos que tanto C3 como C3 dos veces siempre se transforman en C3 o C3 dos veces.
Por lo tanto, eso significa que estos dos elementos de simetría, C3 y C3, dos veces forman una clase de orden 2. Si hacemos lo mismo para los planos de simetría, sigma v', sigma v2' y sigma v3', obtendremos el mismo resultado. Ellos tres forman una clase de orden 3. Si miramos también la tabla de multiplicación del grupo puntual C3V, observamos en este caso que este subgrupo que aparece aquí es un subgrupo en el cual todos los productos de C3 y C3 dos veces se encuentran dentro de este subgrupo, en este caso de orden 3, y además es un grupo cíclico. De tal manera que, como recordemos, C3 aplicado dos veces y C3 aplicado tres veces es la identidad, y todos los elementos se generan por las potencias sucesivas de un solo elemento de simetría. Este es uno de los posibles subgrupos del grupo puntual C3V. Pasemos ahora al tema principal de este vídeo, que son las representaciones. Una representación no es más que un medio de representar de manera gráfica las operaciones de simetría sobre una molécula. Y esta representación ha de ser sencilla y ha de mostrar las propiedades de una manera también muy sencilla. Ya veremos que entenderemos por sencillo más adelante. Además, estas representaciones han de cumplir las propiedades de los grupos, tal como hemos visto tanto para los grupos puntuales de simetría como para los grupos abstractos. Hay infinitas representaciones, podemos representar lo que queramos de una molécula. Ahora bien, pongamos las cosas claras. En este curso nos interesan sobre todo la representación de los vectores de movimiento de cada átomo con respecto al total de la molécula y también la representación de los orbitales atómicos que hay sobre cada uno de los átomos. Utilizando bien los vectores o bien los orbitales podemos llevar a cabo una representación de estos en los elementos de simetría de nuestra molécula y por lo tanto ver cómo se comportan. Y esto es lo que llamaremos una representación. De momento empezaremos por cosas sencillas. Tenemos una molécula de agua que ya sabemos que pertenece al grupo puntual C2V. Y le colocamos de manera arbitraria, pero que siempre haremos de la misma manera, tres ejes de coordenadas sobre su centro de masas. El eje Z es el que contiene el eje de rotación binario, el eje Y es, junto con el Z, es el plano en el cual está la molécula y el eje X es el perpendicular al plano molecular. Y dibujamos un vector que representa el movimiento de la molécula en esta dirección de aquí, ¿de acuerdo? En el eje de las Z, paralelo al eje de rotación. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos una rotación sobre nuestra molécula? Si la molécula se va moviendo en esta dirección y nosotros la rotamos 180 grados, la molécula evidentemente sigue en la misma dirección. Sencillamente ha rotado, pero sigue trasladándose en la dirección de las Z. De manera numérica vamos a representar este movimiento y qué pasa cuando aplicamos la operación de simetría sobre este movimiento. Con una regla muy sencilla. Si el movimiento sigue en la misma dirección que inicialmente hemos apreciado en la molécula, es como si multiplicáramos esta traslación por más 1. Es decir, no hacemos nada. En cambio, si multiplicamos por menos 1, implicaría que la dirección de la molécula ha cambiado de sentido. Por lo tanto, lo que podemos ver, por ejemplo, para la traslación alrededor del eje de las Z, a lo largo del eje de las Z, es que si aplicamos la identidad, es como si multiplicáramos por más 1 la traslación. O sea, la traslación sigue en la misma dirección. Si rotamos, es como si multiplicáramos también por más 1. Sigue la molécula trasladándose en la misma dirección. Y lo mismo pasa si aplicamos los planos de simetría. No modifican para nada aplicar las operaciones de simetría al movimiento de la molécula en la dirección de las Z. Esto, como vemos, lo podemos representar aún más sencillamente utilizando la tabla del grupo puntual C2V y bajo cada uno de los elementos de simetría colocar el signo más 1 o menos 1. Por lo tanto, en este caso son todos más 1. Está claro que siempre la operación de identidad va a provocar sobre cualquier representación que nosotros hagamos siempre un 1 positivo, ya que significa no hacer absolutamente nada. Y esto, movimiento de traslación alrededor del eje de las Z, como representación, lo vamos a representar con la letra gamma mayúscula, que es este símbolo que aparece aquí, y un subíndice indicando la base
que hemos utilizado para representar sus propiedades de simetría. En este caso, la base de representación es la traslación a lo largo del eje de las zetas. Quedaros con todo este tipo de lenguaje porque lo vamos a seguir utilizando en las próximas transparencias. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa cuando aplicamos todas las operaciones de simetría del grupo puntual C2V sobre, por ejemplo, en este caso, una traslación a lo largo del eje de las Is. Bien, si rotamos la molécula alrededor del eje de las zetas, lo que hacemos es invertir la dirección de movimiento. Antes la molécula iba en las Is positivas y ahora va en las Is negativas. Esto numéricamente lo representamos de esta manera. Si aplicamos la E sobre la traslación en el eje de las Is, es como si multiplicamos por más 1. La identidad no modifica para nada el movimiento de nuestra molécula, pero en cambio la rotación lo que hace es cambiar de signo la dirección de nuestro movimiento en el eje de las Is. Y el eje, por ejemplo, el plano XZ lo que hace es invertir o reflejar este movimiento en la dirección de las Is en la dirección de las menos Is. Por lo tanto, también, como vemos, lleva un menos 1. Y por lo tanto, el resultado de aplicar menos 1 sobre la traslación en dirección positiva implica un movimiento en la dirección negativa. Mientras que el plano de la molécula no modifica para nada el movimiento de la molécula en el eje de las Is. Sigue trasladándose en la dirección de las Is. Esto trasladado a nuestra tabla del grupo puntual C2V lo representaríamos con unos y menos unos de la siguiente manera. Y como hemos visto, la identidad provoca la aparición de un 1 siempre en esta posición de aquí. Vamos a ver un tercer ejemplo. Si vemos, en este caso es el movimiento a lo largo del eje de las X. Este eje de las X está en el plano XZ. Mientras que, por ejemplo, en el caso del movimiento de las zetas estaba en el plano YZ. Ya debemos de fijarnos para los movimientos, etcétera, en qué plano yacen estas operaciones en particular. Por lo tanto, la rotación, como vemos, de 180 grados alrededor del eje de las zetas, lo que hace es invertir el movimiento. Ahora la molécula se mueve en dirección negativa de los ejes de las X. El plano XZ no modifica para nada el movimiento, ya que este eje yace en este plano de simetría. Mientras que el plano IZ, que es el plano molecular, lo que hace es reflejar este movimiento del eje positivo al eje negativo. Por lo tanto, de aquí que aparece en dicha operación negativo en la rotación y negativo en el plano de las IZs. Y como vemos, tenemos aquí nuestra representación del movimiento a lo largo de las X. Bien, vamos a representar ahora las rotaciones de una molécula. De momento solamente nos interesa representar la rotación a lo largo del eje de las zetas y ver cuál es su comportamiento respecto a todas las operaciones de simetría del grupo puntual C2V. En este caso, ¿vale?, tal como he dibujado aquí, la molécula de agua está rotando en dirección antihoraria continuamente, como si fuera un molinillo. Si aplicamos nosotros una rotación en el mismo sentido, lo único que hacemos es acompañar esta rotación en la misma dirección. Por lo tanto, el resultado es una rotación antihoraria. Por lo tanto, equivale a multiplicar por más 1 la rotación original. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aplicamos sobre esta rotación un plano de simetría? Como por ejemplo el plano molecular. En este caso, lo que podemos ver es que al reflejarse la punta esta de la flecha sobre el plano, pasamos a tener una punta de flecha, como vemos, en la dirección horaria. Por lo tanto, lo que hacemos es invertir la rotación de nuestra molécula. Y lo mismo pasa con el plano XZ. Al reflejarse sobre este plano, la punta de la flecha también pasa a apuntar en la dirección horaria. Por lo tanto, en los dos casos equivale a multiplicar por menos 1 la rotación original. Y fijaos que su representación es esta de aquí, de manera simple. Si representamos totalmente todas las operaciones que hemos visto antes en nuestro grupo puntual, vemos que hay 4 combinaciones posibles. La primera columna siempre son unos. Y vemos que, por ejemplo, tenemos en este caso una fila también totalmente de unos. Bajo la operación de simetría C2, cada uno de los elementos que nosotros hemos representado, o bases de representación, las traslaciones y rotaciones, tienen un número diferente. 2 de ellas coinciden. Por ejemplo, en el caso de la rotación binaria, es más 1 tanto para la traslación en el eje de las zetas como para la rotación. Para por ejemplo, las traslaciones en el eje de las X y traslaciones en el eje de las Y tenemos un menos 1. Estas representaciones
constituyen una representación fiel del grupo puntual C2V. Y por lo tanto, por ejemplo, si nosotros multiplicamos este número de aquí por este número de aquí, nos tiene que dar, como si fuera una tabla de multiplicar, otro número que aparece en otra operación de simetría. Y en este caso, si multiplicamos el número que aparece bajo la columna IZ por el que aparece bajo la columna XZ, tenemos un más 1. Menos 1 por menos 1, más 1. 1 por menos 1, menos 1, y menos 1 por 1, menos 1. O sea que todas estas cosas que hemos visto hasta ahora de las propiedades de los grupos también se aplican a estas representaciones que hemos cogido arbitrariamente de nuestra molécula. Recordad que esto le llamamos nombre del grupo puntual, C2V. Cada una de estas columnas de aquí son las operaciones de simetría. Y cada una de estas cosas que tenemos aquí, que hemos utilizado para representar con una base determinada o una traslación, o una rotación, otra traslación, se llaman representaciones. Y son unidimensionales porque bajo el símbolo de la identidad siempre aparecen un 1. El número de representaciones diferentes que puede haber para cualquier grupo puntual siempre es igual al número de clases que tenga dicho grupo. No lo demostraremos aquí de manera matemática, pero se puede demostrar. Vamos a complicar un poquito más nuestra relación con las representaciones. Vamos a considerar el grupo puntual C2V, como antes, y sus elementos de simetría, ¿no? La identidad, el eje binario y los dos planos de simetría. Y el efecto que tienen cada una de estas operaciones sobre un punto arbitrario de coordenadas x, y. Bien, si aplicamos, como vemos aquí en esta gráfica, sobre este punto xy la identidad, es como no hacer nada. El nuevo punto xy está en el mismo sitio que el anterior. Y equivale, como hemos visto matricialmente, a multiplicar esta matriz con unos en la diagonal principal por el vector de posición de dicho punto. Si aplicamos la rotación, pues lo que tenemos es, en este caso, una rotación de 180 grados, una nueva posición para el punto. Y este punto lo único que tiene es invertidas sus posiciones respecto al original, mientras que la altura sobre el eje de las zetas permanece igual. Y equivale a multiplicar, como vemos aquí, por menos 1 las posiciones del punto original. A esta matriz, le llamamos representación del operador identidad en una base. ¿Cuál? La base de coordenadas x e y. Y por lo tanto, menos 1 en este caso representa al operador C2 en la base x, y. Por lo tanto, estas dos representaciones son representaciones de las operaciones de simetrías en una base que es los ejes de coordenadas. Para los planos de simetría tenemos, como hemos visto antes, matrices idénticas. En este caso, por ejemplo, la reflexión sobre este eje de aquí, que tenemos aquí, lo que hace, como vemos, es transformar este punto en este punto de aquí. Y en este caso, este punto se refleja en esta línea de aquí, en este nuevo punto de aquí. En un caso, sigma v, en este caso lo que hace es invertir las coordenadas y, como vemos en este caso de aquí, y en el segundo caso, invertir la coordenada x. De igual manera, esta matriz es una representación del operador sigma vertical, este de aquí, en la base xy. Y esta segunda matriz es una representación del operador sigma v' en la base xy. En resumen, todas las representaciones en la base xy de todas las operaciones de simetría del grupo puntual C2V son estas cuatro representaciones que tenemos aquí. Vamos a ver un grupo puntual un poco más complicado y a ver qué pasa con este. Es el grupo puntual C3V, el del amoníaco, ¿vale? Que recordamos tiene 6 elementos de simetría. Al igual que antes, podemos representar cada uno de estos elementos de simetría en el plano xy mediante unas matrices. Si representamos cada una de estas operaciones por su correspondiente matriz, estas representaciones matriciales del grupo C3V son estas de aquí, y cada una de ellas es una representación de la operación de simetría en una base, ¿cuál? Por ejemplo, en este caso, la xy. Vuelvo a recordaros que las matrices obedecen a la tabla de multiplicación del correspondiente grupo. Si nosotros multiplicamos la operación C3 por la operación sigma v segunda, que nos da sigma v3, se ha de cumplir que las matrices al multiplicarse tienen que dar el mismo tipo de operación. Y por lo tanto el producto matricial de dos operaciones de simetría es otra operación del mismo grupo. No puede aparecer una operación de simetría que no esté aquí. Volviendo al grupo puntual C2V, utilizando las matrices en esta representación en la base xy, ahora ya ampliada x y z,
podemos observar que si aplicamos las transformaciones de semejanza, pero utilizando ahora las matrices, podemos comprobar una vez más que en el caso, por ejemplo, del grupo .AC2V, cada una de las operaciones de simetría constituye una clase independiente. Vamos a ver ahora, ya en definitiva, qué relación hay entre esta representación matricial que acabamos de conseguir en las dos últimas transparencias y las representaciones unitarias que hemos llevado a cabo inicialmente. Si las comparamos, los valores de las diagonales principales de cada una de las representaciones matriciales se corresponden una a una con las representaciones que hemos conseguido unitarias al principio de todo. De tal manera que en principio esta nueva representación x y z sobre el espacio vectorial x y z corresponde a la representación de cada una de las traslaciones y por lo tanto son idénticas porque dan lugar al mismo número de resultado posible. La primera representación, esta que aparece en matricial, se le llama representación reducible si de alguna manera podemos conseguir que dichas representaciones solo tengan elementos en la diagonal principal. Con lo cual, en resumidas cuentas, cogemos estos elementos y los representamos como si fueran representaciones unitarias. Estas representaciones unitarias, que tienen valores de unos aquí, se llaman representaciones irreducibles. Recordad, la original se llama reducible porque la podemos, digamos, convertir en una representación irreducible, que como veremos después, desde el punto de vista matemático, es mucho más fácil trabajar con estas representaciones que con estas representaciones matriciales. Pero, como acabamos de ver, su significado en principio es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pasa con las representaciones del grupo .AC3V. Aquí la cosa es un poco diferente, como vamos a ver. De manera arbitraria escogemos el eje C3 como el eje de las z. Y por ejemplo, en este caso, este enlace nitrógeno-hidrógeno lo escogemos como eje de las x y el perpendicular el eje de las y. La posición de los planos de simetría son las que vienen indicadas por estas líneas de color verde, juntamente con el plano de simetría, digamos, en este caso zx, que pasaría como vemos por aquí. Y que viene representado con este dibujo. Es evidente que la aplicación del elemento de identidad sobre los ejes X y Y equivale a multiplicar por 1 estos ejes y por lo tanto el número que colocaremos en estas posiciones es igual a 1. Por lo tanto, aquí ya lo tenemos resuelto. Pero ahora vamos a ver qué pasa con los ejes de orden 3 y los planos de simetría. En este caso lo que podemos ver es que solo coincide uno de los ejes con uno de los planos de simetría, pero el otro no. De tal manera que la posición final de dichos ejes ya no corresponde a multiplicar sencillamente por más 1 y menos 1 la posición original que tenían. Bien, vamos a ver. Seguimos sabiendo que el aplicar la identidad sobre la traslación o el eje de las y y el eje de las x es igual a 1. Hasta aquí ya tenemos solucionado nuestro problema. Ahora vamos a ver qué pasa cuando rotamos los ejes mediante el eje principal de simetría de la molécula de nitrógeno, que es un C3. Esta posición de aquí se ve rotada por el eje hasta una nueva posición, tal como viene indicada aquí. Por tanto, este átomo de hidrógeno viene a parar aquí y el eje correspondiente coincide con este átomo de hidrógeno. Pero el eje de las y, vamos a ver, pasa a, que antes no ocupaba ningún enlace nitrógeno-hidrógeno, pasa a ocupar esta posición de aquí. Está claro que ahora lo que no podemos aplicar es una regla tan sencilla del más 1 menos 1, porque ni se han invertido los ejes, ni se han quedado donde estaban. Y por lo tanto, como vemos, la nueva posición de estos ejes es una combinación de la posición original y que geométricamente nosotros podríamos determinar. Bien, pero aquí resultan útiles las matrices. Un punto cualquiera de coordenadas x e y, cuando nosotros lo rotamos a su nueva posición, conocemos cuál es su matriz de rotación. Bien, utilizando esta combinación lineal y transformándola en la rotación para un punto determinado, nosotros ahora podemos representar matricialmente la rotación C3 y la rotación C3 veces mediante... Por lo tanto, ahora podemos representar con matrices cada una de las operaciones de simetría. ¿De acuerdo? Vamos a analizar si podemos de alguna manera reducir estas matrices
que en principio parecen complicadas, a la situación que hemos visto inicialmente cuando estábamos estudiando la molécula de agua de unos y menos unos. ¿De acuerdo? Bien, viendo el grupo puntual C3V y sus matrices de las operaciones de simetría, vemos que todas ellas son matrices que podemos decir que están diagonalizadas por bloques. Bueno, la matriz de identidad no, ya tiene todos los elementos 1, 1 y 1 en la diagonal principal, y como vemos este plano vertical también. Pero el resto de operaciones de simetría, C3 dos veces, sigma V2 y sigma V3, lo que vemos es que están diagonalizadas por bloque. Sí que tenemos un elemento independiente, por fila y por columna, pero los otros elementos, como vemos, no conforman, como vemos, una diagonal. Aunque sí son, y ni siquiera son, perdón, son simétricos. Bien, ahora podemos descomponer estas matrices en matrices más pequeñitas. Cogemos este número que aparece aquí y, como vemos, este sería el que representa la operación de simetría E sobre el elemento, por ejemplo, de movimiento de la molécula de amoníaco en el eje de las zetas, que es igual a 1 que hemos visto antes. La rotación tampoco lo modificaba, por lo tanto corresponde con este número de aquí. Y girar dos veces C3 alrededor del eje de las zetas tampoco, si recordáis, modificaba para nada el movimiento a lo largo del eje de las zetas. Y lo mismo podemos hacer por las matrices que corresponden a las operaciones de simetría de reflexión. Ahora bien, ¿qué hacemos con el resto de bloques que aparecen aquí? Podemos hacer sin ningún problema estas operaciones de descomponer nuestra matriz original en los bloques correspondientes. Las propiedades de estos bloques son iguales a las de las matrices originales. Bien, para ello hemos de llevar a cabo un pequeño, digamos, inciso y hablar un poquito de las propiedades de las matrices que contienen bloques. Vamos a definir algunas propiedades de las matrices en general, ¿vale? Una matriz será reducible, contiene elementos ceros distribuidos al azar, si una vez diagonalizada contiene únicamente elementos en la diagonal principal y por lo tanto estos los podemos separar. Y esta matriz nueva es la matriz de irreducibles. Una matriz se puede diagonalizar tanto por una matriz por bloques como una matriz con únicamente elementos en la diagonal principal mediante una transformación de similitud, como ya sabéis de matemáticas. Las matrices diagonalizadas por bloques tienen unas propiedades bastante particulares. En principio, vosotros podéis sumar, y se llama esta operación suma directa, las dos matrices únicamente sumando los dos bloques correspondientes. Por ejemplo, este bloque de aquí más este bloque de aquí, podemos sumar cada uno de los elementos de dicho bloque y obtener una nueva matriz, también diagonalizada por bloques. B33 más B33' es igual a este elemento de aquí. Y da lugar a esta nueva matriz diagonalizada por bloques. El producto de los bloques de una matriz diagonalizada por bloques es igual a un nuevo bloque de dicha matriz. Y se lleva a cabo mediante el algoritmo de multiplicación que ya conocéis, de la misma manera. Ahora que hemos visto las propiedades de las matrices por bloques, vemos que en principio parece lógico poderlas descomponer en sus subunidades correspondientes, o sea, separar este unos que aparecen en estos bloques de aquí y separarlos como si fueran las representaciones correspondientes de la correspondiente base, en este caso que es z, o traslación en el eje de las zetas. Ahora bien, el otro bloque, ¿qué significa? Bueno, en principio la pregunta que nos podemos hacer es, ¿podemos seguir diagonalizando estos bloques hasta obtener única y exclusivamente valores en las diagonales principales? La respuesta es no. Por ejemplo, en el caso de los elementos de simetría C3 y C3 dos veces, si nosotros aplicamos a cualquiera de uno de ellos por separado una transformación de similitud con cualquiera de los elementos del resto de la tabla, obtendremos o bien C3 o bien C3,2. Por lo tanto, como vemos, no podemos seguir diagonalizándolo. Y por lo tanto, a estas matrices se les llaman matrices irreducibles. Y por lo tanto se quedan como están y representan estas matrices el comportamiento, por ejemplo en este caso, de la base XY con respecto al eje de simetría C3 o C3,2 o sigma V'. Bien, vamos a definir un nuevo concepto de las propiedades de las matrices denominado carácter o traza de una matriz. Bien, la traza de una matriz o carácter de una matriz es la suma de los elementos principales de la matriz. Cogiendo como ejemplo el grupo puntual C2V, pues si sumamos los tres elementos de la diagonal principal de la operación identidad es 3. Si sumamos para C2
los elementos de la diagonal principal es -1 y las dos operaciones de simetría de reflexión tienen todas las dos el mismo carácter de dicha matriz. Vamos a ver qué pasa con las trazas de las matrices del grupo puntual C3V. Recordar que esas matrices hemos observado que están diagonalizadas por bloques. Por lo tanto, si las separamos, como hemos visto antes, en una irreducible y una reducible, como la representación de, por ejemplo, en este caso, la propiedad de traslación en el eje de las zetas, este número de aquí se corresponde con la traza de esta matriz en este punto de aquí, en este bloque de aquí. Mientras que este número se corresponde con la traza de este bloque de aquí y este número 1 con esta traza de aquí. ¿Qué pasa con el bloque que no hemos podido reducir más? Si lo sumamos, obtenemos la traza de dicho bloque. Por ejemplo, menos un medio es igual en este caso a -1. Y para la operación de simetría C3 dos veces, resulta que obtenemos el mismo número. Bien, hasta aquí bien. Vamos a ver qué pasa con las operaciones de simetría de la reflexión. Si sumamos 1 y -1 es 0. Si sumamos 1 y -1/2 es 0. Y si sumamos 1/2 y -1/2 es 0. Por lo tanto, lo que podemos observar aquí es que las trazas de las operaciones de simetría de una misma clase siempre tienen el mismo valor. Por lo tanto, tanto monta tanto, utilizar la traza de la operación C3 como la operación C3 dos veces. Y lo mismo digo para las operaciones de simetría de los planos de reflexión. Bien, al sumar el bloque superior de la operación de simetría de la identidad, vemos que tenemos un 2. Aquellas representaciones de orden superior a 1, que pueden ser de 2 o de 3, se le llaman representaciones degeneradas. Bien, y todo este galimatías que acabamos de ver, ¿para qué? De momento no hemos visto ninguna aplicación directa de estos conceptos que acabamos de observar. Ahora bien, esto último que hemos visto, de que el carácter de los elementos de simetría de una misma clase es el mismo, nos permite resumir mucho la información que aparece en un grupo puntual. Estas tablas, que contienen información sobre los caracteres de cada una de las operaciones de simetría, se denominan tablas de caracteres del grupo puntual. Por ejemplo, el grupo puntual C3V contiene la información primero de su nombre, las operaciones de simetría agrupadas por clases. Por ejemplo, la clase C3 contiene dos elementos de simetría, C3 y C3 dos veces, y la clase sigma vertical contiene tres elementos de simetría, tres planos de simetría. Bien, a continuación se indican las representaciones irreducibles de dicho grupo, únicamente indicando los caracteres de cada una de las operaciones de simetría correspondientes. De tal manera que, como vemos, si sumamos dos representaciones de estas irreducibles que hemos llamado antes, tenemos una tercera representación que en este caso, como vemos, representa los tres movimientos en el eje de las X y Z. De tal manera que podemos decir que una representación reducible, en este caso de X y Z, es la suma directa de las representaciones de los ejes X e Y y del eje de las Z. En todo caso, las matrices ya las podemos olvidar, ya que para hacer los cálculos que nos permitirán en principio determinar las propiedades físicas de una molécula, por ejemplo sus vibraciones o propiedades electrónicas, única y exclusivamente necesitamos estos caracteres. Ha sido un camino largo para llegar hasta aquí, pero espero que lo disfrutéis en los próximos vídeos. Hasta luego.